Bueno, aquí vamos con nuestro tema del Evangelio y hemos visto diversos aspectos de ello también, comenzando nuestros episodios diferentes anteriores también acerca de lo que es el Evangelio. Y también hemos tocado en breve la verdad de la cosa, también en forma superficial, entre comillas, ¿no? Lo que la Biblia dice, o lo que Pablo dijo también a los en Galacia, en Gálatas 1, 3 veces menciona un evangelio diferente o lo que es una estafa espiritual, lo que parece evangelio pero no lo es. Hemos tocado aspectos de autoritarismo, mercadería también, tradiciones religiosas que son bonitas pero no tienen nada que ver con la Biblia, que son pesos y estorbos, ¿no? Y hemos hablado también de cuando decimos en forma de cliché hay que pagar precio, cuando dice en 1 Corintios 6:20 que nosotros hemos sido comprados por precio, el precio siendo el precio del Calvario. No, yo no puedo agregar ningún valor a la cruz de Cristo con lo que sacrifico yo. Este sacrificio de Cristo era total y completo. Es cuestión de cómo aprender a recibirlo y aplicarlo a la vida, ¿no? Bueno, ya estamos a otro aspecto que comenzamos ya la vez pasada, hablándole de la cuestión de discipulado, la gran comisión, ¿no? En Mateo 28, Cristo dice claramente ir a predicar el evangelio y hacer discípulos. Y la cuestión de reproducir discípulos, lo más importante que hay, aparte de la misma experiencia de salvación, para que tengamos un cuerpo de Cristo bien fuerte que puede dar testimonio también de la vida de este sacrificio de Cristo en su vida. Ahora, hemos terminado diciendo que hay 2 aspectos del discipulado que hay que aprender. Esto se encuentra en 2 de Pedro 3:18, último versículo, cuando Pedro dijo, antes bien, creced en la gracia y del conocimiento de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. 2 elementos, 2 temas muy grandes, ¿no es cierto? Ya, otra vez yo digo que estas 2 palabras, conocimiento, gnosis, y había en tiempo de Pablo también entre los griegos problemas con los gnósticos, que los que tienen conocimiento exclusivo o algo secreto que nadie más lo tenía, ¿no? Lo he visto muchas veces también por diferentes plataformas digitales, también con diferentes enseñanzas, dice, déjeme compartir la verdad de eso. Bueno, la verdad según ¿no? Entonces le gusta la idea de un grupo que eran poseedores de conocimiento exclusivo, solamente ellos, y a través de su conocimiento se salvan. No está hablando de eso, ¿no? En ninguna manera. Pero este aspecto de conocimiento, antes de tocar gracia, ¿qué significa conocimiento además del Señor? ¿Qué es eso? ¿Cómo se crece en esto? ¿Cómo se aprende? ¿Cómo se puede crecer en conocimiento? Estudiando. Que es una de las cosas que le da urticaria a algunas personas, no les gusta estudiar. Claro. Y se basan en textos bíblicos que dicen que el Espíritu nos va a enseñar todas las cosas. Amén. Yo estoy de acuerdo en eso, pero nos va a señalar lo que estamos aprendiendo y nos va a enseñar de lo que estamos aprendiendo. Sí. Sí. Dice que el Espíritu nos va a recordar. O sea, si nos está recordando, es porque ya hemos leído eso. Pero si no hay nada en el coco, ¿qué ¿no? va a recordar? ¿Qué va a recordar, no? Ajá. Si no queda ahí nada. Me acuerdo, y esto pasó en Managua, en una conferencia internacional, ¿no es cierto?, con los predicadores de fuera. Y el hermano estaba súper contento con lo que pasó. Y le pregunté, hermano, ¿cómo tuvo la conferencia? Tremendo, me dijo, ungido. Tremendo. Y los predicadores, tremendo, ungidos. ¿De qué hablaron? No me acuerdo, pero estaban ungidos. Bueno, esto no ayuda para nada. No se retiene nada, ¿no? Sí. Entonces, el conocimiento. En Oseas, capítulo 4, versículo 6. Tenemos un aspecto de eso y en cuanto al conocimiento, bien citado muchas veces, ¿no? Pero tenemos que entender lo que está diciendo aquí con respecto al conocimiento, porque si no crece en el conocimiento de Cristo, y para decir la verdad, para ser honesto, más que crece,
más que se da cuenta cuánto no sabe. La verdad de la cosa, ¿no? Bueno, uno se cree que conoce mucho, pero bueno, al crecer se da cuenta que no tanto conoce. Bueno, el versículo 6 es el más citado, ¿ok? Dice, ¿no? Mi pueblo fue, ¿qué dice? Destruido porque le faltó conocimiento. Hay mucha gente que pasa y termina allá, pero no han leído el versículo entero. Explico lo que pasa aquí, ¿ok? Por cuanto desechaste conocimiento. No es que no tenía conocimiento, no quería tener el conocimiento. Desechando el conocimiento, lo que dice aquí claramente, yo te echaré del sacerdocio porque olvidaste de la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. O sea, lo que pasa aquí es que esa gente estaba desechando, no queriendo más. El conocimiento me va a desafiar a mí también a ajustarme a mí mismo a este conocimiento. Yo prefiero no cargarme con esta cuestión desechando. Mira, una cosa es ignorancia. Otra cosa es ignorancia premeditada. Ya no quiero. Yo admito, estudiar es difícil, ¿sí o no? Sí, es difícil. Pero a veces tenemos que aprender a través de golpes de la vida. También de otra clase también que en cual estamos todos nosotros. Este conocimiento aquí de lo que Pedro habla también para un discípulo viene a través de experiencia de vida, Señor usando situaciones diversas para, ¿qué es lo que dijo Pablo 4, Filipenses dice? Por todo y en todo estoy molesto. ¿No? Esto es lo que dijo Pablo, ¿no? Estoy enseñado. Enseñado, ok. Uh-huh. ¿Y enseñado implica qué? Bueno, que aprendió. Ok, hay lección. Hay lección. La mayoría de nosotros, inclusive su servidor, ¿no? Yo he pasado, ay santo, ¿por qué esto me está pasando? Estoy incómodo, no me gusta nada, me quejo. En vez de decir, ¿qué lección quieres enseñarme a través de eso? Si uno puede convertir la actitud así, las desventajas de la incomodidad de ciertas situaciones, se puede aprender de ello. En vez de pasar tiempo quejándose, gastando toda la energía. Además, a la gente le gusta quejarse, ¿no? ¿O no? Sí, a todo el mundo. Sí, no tiene hasta de qué. Nosotros. Bueno, pero si no tenemos de qué quejarnos, ¿de qué estamos hablando entonces? Bueno, siempre hay algo de qué quejarse, ¿no es cierto? Entonces, siempre hay. Entonces, este conocimiento, voy a dar un ejemplo de esto. Vamos al libro de Hechos. ¿Puedo? Sí, pastor, anda. Hay un texto aquí en el capítulo 4 también de Osea, sí, que es como parte de lo que viene hablando, ¿no? Dice, escucha la palabra del Señor, oh pueblo de Israel. Esta es la palabra Shema, ¿verdad? Shema. Que nosotros sabemos. El Señor ha presentado cargos en tu contra, diciendo, no hay fidelidad, ni bondad, ni conocimiento de Dios en tu tierra. Imagínalo. Es que, esa es la causa los perdedores no pueden, hay personas que no pueden ni siquiera comenzar una conversación porque no saben nada. Sí. Yo me siento en una mesa y de repente se está hablando de temas comunes del mundo y hay personas que no saben nada y ni les interesa saber. A mí me pasó de que yo comencé a buscar el aprendizaje y el conocimiento porque una vez me senté en una mesa y no supe de qué hablar. Todo lo que estaban diciendo eran cosas normales. Yo tenía como 20 años, 25 años tal vez. Eso hace como 10 años, ¿no? Hace poquito, sí. No hace mucho. Pero en ese tiempo yo necesitaba un golpe, ¿no? Y me di cuenta de que no sabía de qué estaban hablando. Y estaban hablando de cosas comunes, que después me di cuenta, ¿no? Pero decidí interesarme en todo. Y comencé a ver noticieros, cosas que no hacía. Comencé a ver, aunque ahora todos los noticieros son media verdades, ¿verdad? Entonces, ahí está, el aprendizaje viene por el interés que uno tiene de conocimiento. Pero eso lo adquiere cuando uno se da cuenta que es ignorante. Sí. Yo me acuerdo un jardinero que un amigo de él le dijo, sos un ignorante. Y lo siguió como por media hora con el machete. Y le decía, yo no soy ningún ladrón.
O sea, imagínese hasta dónde llega la ignorancia. Le dicen que es ignorante y él cree que la palabra ignorante significa ladrón. Sí. O sea, Y poniéndolo, ¿verdad? En la palabra, hay gente que, o sea, nos aprendemos a veces versículos así aislados y le damos el entendimiento que nosotros creemos o el que nos han enseñado por no ir a la palabra, ¿verdad? Estábamos hablando en la iglesia en los últimos días de Mateo capítulo 6, cuando habla del afán y la ansiedad, que mucha gente ocupa este versículo, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Entonces, entonces... Las cosas sí, añadidas es lo que yo entonces, quiero. sí, pero dice, si leemos bien, si vemos con cuidado, si hemos aprendido, dice, y todas estas cosas os serán añadidas. No está hablando de todas las cosas, estas cosas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para saber cuáles son estas cosas? Ir un poquito arriba y dice que no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habréis de vestir. De eso está hablando, de lo que comemos, de lo que bebemos y de lo que vamos a vestir. Pero si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, esas cosas están aseguradas por el Señor. Lo Claro. que vamos a comer, lo que vamos a beber y lo que vamos a vestir. Pero ya la gente dice, no, bueno, si busco el reino de Dios y su justicia, ese carro, esa camioneta va a ser mía. Esa casa y todas esas cosas. Y empezamos a ver cosas que no dice la palabra, pero en nuestro entendimiento, poco que tenemos de la palabra, pensamos que eso está hablando. Sí. Y entonces ahí falla el entendimiento. Es como cuando dije aquel texto que dice, y la fe viene por el oír, y te dicen, y el oír la palabra de Dios, pero no exactamente dice así, la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Sí. O sea que hay que saber interpretar el texto y saber leerlo. Que lo que produce el oír la palabra es la misma palabra. Lo que produce la fe es el escuchar la palabra del Señor. Claro. Esa forma de conocer algo es agregar a este conocimiento por interés. Me acuerdo un tremendo sermón que escuché hace años, el don de hambre. Si no tengo hambre y justicia por la cosa de Dios, la gente no tiene apetito por la palabra, está desinteresada, con apatía, se estanca y no se crece nada. Hay que tener este don de hambre para llamarlo así, ¿no es cierto? Unas bienaventuranzas. Pero en Hechos, quiero hablar de Hechos para un ejemplo de eso, ¿no? Hechos 18, versículo 24, y luego voy a voy a leer parte de ese pasaje para dar un ejemplo también de este conocimiento y crecer en ello. ¿Okay? Entonces, Hechos 18. A mí me encanta Hechos porque es un libro de acción, digamos, en el laboratorio de la vida, ¿no? No queda teórica, sino que queda actuando en la vida real, ¿no? Y aquí, en versículo 24 de Hechos 18, y llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, dice un judío llamado Apolos. Esto es irónico porque Apolos es un nombre griego, lo que se llama helenista, ¿no es cierto? Un judío que tomaba nombre griego. Un judío llamado Apolos, no Zorobabel, Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, ¿ok? Y siendo el espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y, miren lo que dice, le expusieron más exactamente el camino de Dios. Mira, aquí un hombre, obviamente, educado, erudito, con habilidad de un orador, obviamente, ¿no? Habilidad, personalidad, educación tenía. Pero dice que tiene que explicarlo más claramente el camino del Señor, y lo interesante es que quedó abierto para ello. Entonces, este aspecto también de cómo vivir para el Señor, cómo interpretar las Escrituras. Todo el mundo interpreta la Biblia, ¿sí o no? A su manera. A su manera. A su manera, ¿no?
se interpreta la Biblia y es peligroso también que la gente interprete de una manera totalmente equivocada, ¿no es cierto? Aplicándolo con resultados de puro desastre. De todo modo, este aspecto de conocer y siendo más claramente enseñado sobre aspectos de cómo es andar y caminar con el Señor. Lo que pasó en este mismo ejemplo de Don Apolos, ¿no? Fue instruido, pero no en una clase, aparte. Fue explicado más claramente, digo, ¿no es cierto lo que dice aquí en la palabra? Entonces, a veces, bueno, cuando yo comencé mi camino con el Señor, yo no tenía ni menor idea que era súplica, rogativa. Yo no tenía menor idea de esta cuestión de cosas, ¿no? Me acuerdo que yo era parte de un pequeño grupo de unos ex hippies. Éramos un grupo de jóvenes bastante tontos. Yo me acuerdo un día, éramos todos jóvenes, ¿no? 20 tonas. Leímos Efesios 4. Ay, Dios, que éramos tontos, unos tontos. Ya me acuerdo que ahí decimos, ok, hemos leído los 5 ministerios. ¿Quién es profeta aquí? ¿Qué? Alguien levanta la mano. ¿Quién es apóstol? Yo levanté la mano y no tenemos menor idea de lo que estamos pensando, ¿no? No tuvimos ni instrucción ni nada, pero formamos un club de los 5 ministerios entre unos jóvenes que no sabían nada, ¿no? Porque ahí dice la Biblia. Pero fue un desastre. El grupo no duró mucho más y uno cayó en el pecado, qué sé yo, ¿no? Fue un desastre. Pero el conocimiento es un proceso, ¿no? Hay conocimiento académico, hay conocimiento emocional y hay conocimiento espiritual. Las 3 cosas obviamente se relacionan. Entonces, pero este conocimiento es un proceso que va cambiando mi vida y gente me ha tomado a mí aparte también. Mira, lo que estás pensando no está totalmente acertado. Ya tiene que... Y cuando me muestran, ok. Porque el crecimiento va a exigir que yo haga un cambio para ajustarme a lo que entiendo. Y hay mucha gente que no quiere esto. Me imagino que Apolos tomó tal vez la corrección que le dieron positivamente. Porque él ya tenía elocuencia. Sí. Era un hombre que tenía, o sea, una postura. Era fervoroso de espíritu. Sí, tremendo. Entonces, pero muchas veces cuando uno llega a ese estatus, no quiere recibir más corrección. Entonces, Pablo decía, escudriñarlo todo y retener lo bueno. Sí. Porque esa es parte de lo que nosotros hacemos. O sea, yo oigo un consejo y yo sé que ese consejo me puede servir. No siempre los consejos vienen de parte de Dios, ¿verdad? Pero siempre escuchar los consejos porque ayudan al crecimiento personal. Uno nunca deja de ser también el discípulo, porque siempre alguien nos está discipulando de alguna manera. Y una cosa que se mira que Apolo tenía, dice cuando leímos los primeros versículos, cuando dice crecer en la gracia y el conocimiento, él tenía gracia para recibir la corrección. Así es. Y también, o sea que él estaba creciendo en la gracia y con esa ayuda de estos hermanos, creció en el conocimiento. Fue un hombre humilde, un hombre que aceptó la ayuda y cómo nos hace falta eso en este tiempo también a nosotros. Y un hombre realmente calificado, sin duda, por sus propios, entre comillas, títulos, ¿no es cierto?, habilidades que tenía, ¿no? Y Pablo lo menciona, dice, porque ustedes dicen, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, ¿verdad? Porque Apolo tenía era una persona que fue bien recibida en la comunidad cristiana. Bien dinámica en todo lo que hacía, sin duda, a compartir el mensaje. Y por eso Pablo lo dice, no se pongan del lado de nadie, todos estamos trabajando para Dios. Pero tenía cierto conocimiento limitado. Limitado. Sí. Entonces, llegar, y lo interesante, y Pastor dijo corregir, aunque es corregir, dice, expusieron más exactamente, o sea que siendo más preciso en lo que tenía que aprender y compartir, ¿no es cierto? Y como, me encantó como el pastor lo dijo, ¿no? Tuvo la gracia del Señor para poder recibir algo más preciso, ¿no es cierto? Porque mucha gente no quiere aprender porque le molesta lo que aprende, ¿no? Por ejemplo,
cuando uno se casa, me sorprende, y yo he sido terapeuta matrimonial por años, y yo he preguntado a muchas parejas en Nicaragua, más de 300 parejas sobre 20 años ya, y he preguntado antes de comenzar, ¿ustedes han tomado, por si acaso, consejería prematrimonial o algo así de matrimonio antes de casarse? 99% me dijeron que no. El amor nos va a llevar, ya no lleva hasta 3 meses nomás, ¿no? Y hasta ahí ya comienza la cuestión terrible. Y me acuerdo también, un hermano de El Salvador se enojó también con una enseñanza que escuchó, pastor, ya no me gusta. Dice que hay que amar a vuestra esposa. No, pero no me enseña cómo. Es como, me dice, pintar esta habitación, pero no me enseña cómo. Entonces, este conocimiento es dividido por partes, como se aprende cómo hacerlo, ¿no? Entre sabiduría, ¿no es cierto?, habilidad de cómo ponerlo en acción, no sea solamente algo místico, sino algo práctico. Por ejemplo, el libro de Proverbios. Se cuenta también en Managua hicimos desayuno con los varones y abrimos el libro de Proverbios. Tremenda sabiduría, ¿no es cierto? Sí. Pero todo depende de uno. Porque yo me acuerdo que yo he tenido gente, aún en clase o aparte, que no estaba interesado en nada. Nada, ¿no? Un versículo por ahí, por allá, pero es un discípulo que queda, bueno, estancado. Entonces, eso depende de la voluntad de cada uno. Y como yo he visto gente que un año en el Señor más avanzado, hay gente que lleva 30 años sentado en una banca, ¿no? Entonces. El discipulado viene del Antiguo Testamento también. Sí. Y estas palabras las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea, es un discipulado prácticamente. Sí. Y también es parte de la cultura oriental, tener un maestro y un discípulo. Exactamente. Entonces, nosotros estamos hablando prácticamente de que, por ejemplo, en el discipulado hay un maestro que enseña y corrige o rectifica, ¿eh? Sí. Y un discípulo que aprende y madura. Si el discípulo aprende pero no madura, ¿de qué le sirve? Tiene que madurar, claro, después de tener conocimiento, pues aprender y poner en acción lo que aprende. Y la Biblia nos muestra realmente cómo vivir esto. Si abrimos la Biblia al libro de Hebreos, capítulo 5. Capítulo 5 de Hebreos. Okay. Bueno, tal vez lo leo 11 al 14. Aquí el autor de Hebreos, algunos piensan que era Pablo, pero realmente uno piensa que era Apolo, pero realmente no sabemos. Pero de 11 al 14, capítulo 5, y luego 6 también tiene algo que ver con este conocimiento. Pero lo interesante es que Pablo está escribiendo a gente que han llevado bastante tiempo en el Señor, un grupo mesiánico de judíos que han recibido a Cristo como Mesías, ¿no? Y han pasado tremendas tribulaciones, pero dice, mira, acerca de esto siendo el tema de Melquisedec de versículos anteriores, ¿no? Acerca de este tema, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Recuerda que hay cosas en la Biblia que son difíciles de explicar, ¿sí o no? Así es. Uno las puede entender, pero difícil es explicarlas. Sí, exactamente, ¿no? Bueno, difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Y esto qué significa? ¿Qué significa tardos para oír? ¿Eso qué implica? Que les cuesta mucho. Ya he escuchado este prédica todo 1000 veces. Ya es lo mismo de siempre, ¿no? Algo así, ¿no? Ok. Entonces, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Wow.
bastante cosas aquí. Aquí vemos falta de conocimiento por no quererlo. Se acostumbra, basta, yo llego domingo, escucho una prédica, está bonito, yo hago mi parte y listo, voy a la casa porque hay un tremendo partido entre Real Madrid y Barça. No sé quién va a ganar. Bueno, ahí voy a estar causando problemas ahora, no siento yo. Yo no voy a decir, yo soy aficionado de uno de ellos, pero no voy a decir cuál, porque yo no quiero enemigos. De todo modo, entonces, ya, este aspecto de gente que escucha, se sienta. Yo he visto gente, ¿no es cierto, pastor? Hay mucha gente que llega por costumbre, son domingueros, llegan, escuchan, no retienen nada, han hecho cosas, no son mala gente, pero ahí se queda. Esto es lo que pasó con este grupo. Vienen con la idea de que solo vienen a cumplir con el domingo. Sí, dominguerito. Porque tienen una memoria, ¿verdad?, de la antigua iglesia donde se les decía guardar las fiestas, que tenían que guardar las fiestas, o sea que el domingo era para el Señor. Sí. Y cumplen y ya, pero no aprenden. Sí. Y hay que congregarse, eso es cierto, porque hay gente que tiene costumbre de no congregarse. Eso no es el tema. Pero el tema aquí también, que él hablando con esa gente, se pone un poco duro, ¿no es cierto? Ya deben ser maestros ya, ¿no? Sí. Y lo interesante de esto es que esto es un desafío al concepto de liderazgo autoritarios, ¿no? Hay gente que tiene que estar enseñando, no solo el pastor, gente que han sido instruidos correctamente, que lo querían hacerlo, ¿no? Y hablo también de rudimentos. ¿Qué es un rudimento? Lo más elemental, ¿no? De la palabra del Señor, de sus palabras. ¿Cuáles son estos rudimentos? Capítulo 6 explica por lo menos 6 de estos. Sí. Pero me sorprende cuántos creyentes no saben esto. En Estados Unidos había un programa de televisión que se llamó el show de Jay Leno. El Jay Leno tenía un micrófono y fue en público para hacerles preguntas a la gente sobre cualquier cosita, cualquier tema. Y salió una vez que estaba haciendo preguntas acerca de la Biblia a la gente en la calle. Las contestas eran una maravilla. ¿Quién eran los filisteos? Un grupo de rock, ¿no? Y no tenía menor idea, ¿no? Goliat y David, yo no sé quién es esto. Salió un video inclusive que dice, y Jonás, y ¿qué pasó con Jonás? Jonás tocó béisbol con Richard Nixon. ¿Cómo? ¿Qué de gente saliendo con una idea tan raras? Bueno, preguntó una señora, ¿y quién eran los padres de Jesús? José y María, creo. Ah, bien. ¿Hace cuánto tiempo vivieron? Hace 250 millones de años, dijo. Oh. Así que, wow. No, la gente, y se reían sin vergüenza, como qué entretenido que no se ve nada. Hay mucha ignorancia en la gente, de todos los aspectos. Hay preguntas, yo he visto unos videos que hacen preguntas tan sencillas y la gente no sabe contestar o no sabe. Por ejemplo, ¿dónde queda Nicaragua? Me preguntan, en Centroamérica. ¿Y dónde queda Centroamérica? En América. Y nosotros somos América. Me dicen, no, aquí es Norteamérica. Centroamérica es otra cosa. O sea. A mí me he preguntado, ¿en qué parte de México está Nicaragua? No, a mí me pasó también con esta misma pregunta en Nicaragua. Yo estaba ahí en un lugar aquí en Estados Unidos. Mi padrastro estaba en un lugar de cuidado, ¿no es cierto? Asilo. Y estaba practicando con la joven que atiende a los que viven en el lobby. Y me pregunta, ¿y usted de dónde es? Bueno, yo vivo en Centroamérica. O en Centroamérica, o en el estado de Missouri, por ahí. Bueno, esto es Centroamérica, pero en el centro de América. No. Digo, Nicaragua. Y cuando dije Nicaragua, no me dijo, ¿y dónde queda esto? Me dijo, ¿y eso qué es? Usted vive en África, ¿no? Algo así. Más o menos. ¿No? Entonces, esto es un conocimiento, pero pobre, y la gente ni siquiera les interesa a mejorarlo. Ahora, cuando llegamos a la Biblia, wow,
Es impresionante que, igual como aquí dice, yo llego aquí, pero tenemos que nosotros ya dedicarnos a aprender. Yo también igual, ¿no es cierto? Así que, hermanos, crecer en gracia y conocimiento. Seguimos con futuros episodios con este tema del Evangelio. Que Dios les bendiga. Amén. Koinonia es producido por David y Jonathan Valladares. Música Richard Mujica.